La salud en Guatemala. El sistema de salud es de gran importancia para una población. Debiese el Estado proporcionar, por ende, protección social de la salud e igualdad también en el acceso con una atención de calidad. Se habla también de una red hospitalaria de primera línea. Tomando como referencia lo que Sandy acaba de mencionar, precisamente pongo en contexto a los candidatos sobre este tema. La red hospitalaria en el país se encuentra con serios problemas de abastecimiento. Es por ello que la pregunta en concreto que se les plantea es la siguiente. ¿Cómo va a garantizar el abastecimiento en un 100% de los centros asistenciales? Escucharemos la respuesta de Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. La situación actual de desabastecimiento, no únicamente de la red hospitalaria, sino del conjunto de la red de centros de atención, puestos y centros, es el resultado de dos hechos. El primero es la corrupción sistémica que está penetrando el Ministerio de Educación en toda su dimensión. Y la segunda, la incapacidad administrativa, que es el producto de esta corrupción. La corrupción no únicamente se roba el dinero, atrofia a las instituciones. Desde el gobierno de la UNE, de Sandra Torres y Gustavo Alejos, el monopolio de las farmacéuticas logró que un sistema mediante el cual los precios se empujan automáticamente para arriba y se generan a veces desabastecimientos de forma artificial. Durante mi gobierno vamos a romper con este sistema corrupto, con este monopolio de las farmacéuticas, para generar un mecanismo mediante el cual el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social pueda hacer compras directas internacionales, tanto de medicamentos como de equipamiento. Esto va a permitir, por un lado, mediante un programa en el que pondremos 2.500 millones de quetzales, garantizar el abastecimiento de la red de servicios de salud en Guatemala. Al mismo tiempo, hay que poner un programa de planificación para la adquisición y el gasto. Esto va a permitir tener, por un lado, la garantía de que los hospitales van a estar abastecidos, pero además de que vamos a tener las medicinas para el programa de medicinas gratuitas, de medicinas para enfermedades crónicas como la diabetes y como la hipertensión, que vamos a poner en marcha. Pero al mismo tiempo, este mecanismo va a permitir adquirir medicinas para que después sean distribuidas a precios de mercado, pero competitivas, porque fueron compradas directamente en el exterior, en la red de farmacias públicas que se van a establecer y que van a lograr que los precios bajen en un 200 y hasta 300%, de manera que no se dé este sobreprecio artificial que se genera en la condición actual. Para garantizar la salud hay que votar Semilla. Conozcamos ahora la respuesta de Isaac Farchi del Partido Azul. La pregunta que se nos hace es cómo vamos a abastecer los hospitales de medicamentos. Todo empieza desde ahorita, desde campaña. Para todos es sabido un audio que oímos cómo unas empresas farmacéuticas le daban 40 millones de quetzales a una candidata a la presidencia. Esa es una deuda política. ¿De qué se trata? De que cuando llegue al gobierno le tienen que comprar a los que le dieron. Después, en el legislativo, existe una comisión de salud y cuando llegan leyes que afectan a los gobernantes o a aquellos partidos a los que estas gentes que abastecen los hospitales compraron, dieron, donaron, y esas leyes se almacenan fácilmente, no salen a la luz porque tienen deuda política. Y la tercera es la parte administrativa dentro de todo el sistema hospitalario y sistemas de centros de salud del país, donde también la medicina poca que llega a los precios carísimos que se les compró, aquellos que les tuvieron que comprar porque ya habían vendido a nuestro sistema de salud, esos ahí vuelven a ser lo que nosotros le llamamos la cleptocracia. Me enteré de un caso en un centro de salud donde llegaban 2 máquinas para asmáticos. La enfermera
que sabía que mes a mes iban a llegar esas máquinas, porque esos aparatitos, porque los niños que las necesitaban ya habían hecho todo su trámite en el ministerio y se los habían concedido, ella se los robaba y los vendía por aparte. Y cuando llegaba esta gente a retirar lo que les tocaba, resulta que no habían llegado. A mí me tocó la semana pasada estar precisamente cerca de Rashujá. Toda la medicina que le daban a la gente era diclofenaco. Llegaba alguien con la pierna rota, diclofenaco. Un niño con neumonía, diclofenaco. Un viejito que no podía ni siquiera pararse, diclofenaco. Eso fue lo que compraron a la farmacéutica que les debía y eso lo vamos a cambiar. Ahora escucharemos la respuesta de Sammy Morales de FCN Nación. ¿Cómo garantizar el abastecimiento al 100% en los centros hospitalarios? Haciendo lo que ya hicimos. Encontramos, cuando entró gobierno de FCN en el 2016, un sistema hospitalario y un sistema de salud colapsado, con deudas y con un abastecimiento cerca del 50%, tanto en medicinas como en todos los insumos hospitalarios que se necesitaban. Trabajando diligentemente, logramos trabajar un acuerdo con el ICS y el Ministerio de Salud, que fue la Política Nacional de Medicamentos, y llegamos en el 2019 a tener hasta un 95% de abastecimiento en los hospitales. Se deben hacer muchas cosas más, por ejemplo, legislar para que todos los medicamentos que pueden ser aprobados, que son aprobados por la FDA en Estados Unidos, por ejemplo, puedan entrar al país sin problema. Pero debemos hacer las cosas como se deben hacer y poner gente proba, gente honesta y gente capaz, como por ejemplo el doctor Soto Menegaso que tuvimos al frente del Ministerio de Salud. Pero también es cierto que la corrupción y la incapacidad de las personas, los políticos y los funcionarios ponen en riesgo la salud de las personas. Incapacidad y corrupción demostrada con la ministra Hernández Mac, Lucrecia Hernández Mac, digna representante del movimiento Semilla, que quieren cambiar el mundo y el país. Y cuando tienen la oportunidad, simple y sencillamente demuestran que son más corruptos que lo que dicen perseguir y son incapaces porque no pueden hacer las cosas. Así que ella abandonó el cargo, renunció, se tiró del barco, no se le aceptó la renuncia, se le destituyó después por incapaz y corrupta por haber contratado 1000 digitadores sin computadora que resultaron siendo simple y sencillamente adeptos de su partido político, haciendo campaña política para que Telma Aldana pudiera ser presidente. Así que tiene razón el candidato, la corrupción y la incapacidad no deben ser permitidas en este país. Así que tenemos que trabajar, mucho que hacer y tenemos que presentar esa iniciativa que les digo para que los medicamentos aprobados por la FDA y otros laboratorios en el mundo puedan entrar al país sin problemas. Bendiciones. El derecho de réplica ha sido solicitado por el presidenciable Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. La escuchamos. Voy a dejar acá el informe de la Contraloría General de Cuentas sobre las supuestas plazas fantasmas que evidencia que las contrataciones fueran absolutamente regulares, para que se vaya enterando el candidato Morales. No me extraña que siga mintiendo porque al final viene del gobierno de la persona que decía que no era ni corrupto ni ladrón y salió corregido y aumentado. Tenemos también solicitud de derecho de réplica del candidato Sammy Morales de FCN Nación. Me da mucho gusto que el candidato ande con las pruebas bajo el brazo porque significa que está preocupado por ese caso. Pero indistintamente de eso, aquí me presento ante ustedes ni corrupto ni ladrón, porque simple y sencillamente somos guatemaltecos deseosos de continuar trabajando por esta gran nación. Una nación que merece gente que trabaje de frente, que no se esconda y que no sea ni corrupta ni incompetente. Vota FCN Nación. Vamos a continuar con la respuesta al cuestionamiento planteado, que es ¿cómo va a garantizar el abastecimiento en un 100% de los centros asistenciales? Vamos a conocer la propuesta de Hugo Peña de la comunidad Elefante. Pueblo de Guatemala, yo lo único que puedo decirles hoy antes de responder la pregunta es que la confrontación nos detiene.
Hay que ser cuidadosos con esa confrontación porque por eso es que la gente no tolera a la clase política, de verdad. Y lo único que demuestra al final es que del amor al odio solo hay un paso. Algo pasa raro por acá. Pero no podemos seguir confrontando. El país no está para eso. Perdonen. La respuesta es la siguiente. Hoy, el presupuesto del Ministerio de Salud está concentrado directamente en las oficinas administrativas del Ministerio de Salud, en el centro y en el corazón del Ministerio de Salud. Hay 86 unidades ejecutoras en el Ministerio de Salud, que únicamente las utilizan como filtro de firma para poder generar algún abastecimiento. Hay que habilitarlas completas y hay que darles todas las capacidades, todas las potencialidades y toda la capacitación y formación para que verdaderamente la gente no tenga miedo de equivocarse después de todos los actos anómalos que hay. Punto número 1. Punto número 2, hay que poner total y absoluto control en la Dirección General de Registros Médicos. Es una oficina chiquitita en donde las farmacéuticas externas, para acabar verdaderamente con la corrupción, lo que hacen es que desde ya negocian, y no duden que ya esté negociada esa dirección, para que desde ahí se coloquen los medicamentos que llevan, y eso significa que tienen nombre, tienen apellido y tienen ruta. Tercero, hay que liberar la importación de medicinas, porque eso va a bajar los precios y eso va a permitir que verdaderamente el presupuesto alcance para poder abastecer. Cuarto, hay que promover la producción nacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos capacidades en el país con productores nacionales que cuando están en esta situación no pueden competir contra las grandes empresas que vienen de afuera, contra las multinacionales. Y miren, sin ninguna duda la mejora de la logística de distribución. Porque hoy hay 46 hospitales y un montón de centros de salud que están desabastecidos. Así es que el sistema de salud lastimosamente sigue colapsado. Candidato Francisco Arredondo, es su turno de responder. Le escuchamos. Muchas gracias, Fernando. Miren, las estadísticas y el papel aguantan con todo. Hablamos del 100% de abastecimiento. Pero las estadísticas son como las encuestas actuales, manipuladas para sesgar el interés hacia el lado que le conviene a los que quieren manipular el proceso eleccionario. Hay dos componentes que ha faltado en todos los gobiernos anteriores, incluso en el actual. Uno es honestidad, ha florecido la corrupción. Y el segundo es capacidad, se diga lo que se diga. Hoy nuestro sistema de salud a todos los niveles está totalmente colapsado, se diga lo que se diga. Entonces tenemos que salir de ese agujero y para ello necesitamos personas incorruptibles y capaces, porque se necesitan medidas concretas, se necesita tener una planificación adecuada, lo cual es administrativo, se necesita plena colaboración entre las instituciones, porque tampoco se trabaja en el vacío, también es capacidad administrativa. Diversificación de proveedores, esa corrupción tan señalada, esos miles de millones que se han robado de la salud de los guatemaltecos, está concentrada en esos proveedores que verdaderamente han saqueado al pueblo de Guatemala. Hay que diversificarlos. Tiene que haber un monitoreo y una gestión de los inventarios para que exista el control. Tenemos que tener reservas estratégicas, porque ese 100% que se dice es bastante artificial. No es posible que del 100% de los productos siempre hay existencia. Y tenemos que tener verdaderamente un uso eficiente de los recursos, que no se pierdan, que no se los roben, que no los hagan verdaderamente perdedizos en ese limbo que existe la corrupción. Todo esto requiere un trabajo de equipo bajo la dirección de líderes incorruptibles y de líderes capaces. Gracias a los candidatos por sus respuestas. En este momento haremos un corte comercial. Regresamos enseguida con más de Foro y Debate.